Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, Horacio, muy bien. Estamos comenzando la semana. Un gusto volver a acompañarte. Muchas gracias, Gustavo. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante porque tiene que ver con el futuro. Es el presente, pero enfocado hacia el futuro. Tiene que ver justamente con una industria que es la industria justamente de la informática y las telecomunicaciones. Vamos a ver el tema del futuro de la post-pandemia y la adopción de la tecnología acelerada, para lo cual hemos convocado a Marcelo Bertolami. Él es director general de Intel Corporation para el territorio de las Américas, con más de 25 años de experiencia en la industria del sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información. Es ingeniero eléctrico, electrónico y en comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Ingeniería de Telecomunicaciones y especialista en Conmutación Digital de la UBA, y también cuenta con dos másters, un máster en Gestión de Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Horacio, Gustavo, un gusto estar con ustedes, espero que me escuchen bien, desde acá de Miami para Paraguay. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sí, gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy. Y como dije al comienzo, es un tema sumamente importante, más en los tiempos que corren, ¿no? Que son tiempos de incertidumbre y en los cuales tenemos que focalizarnos en soluciones superadoras. Totalmente. Bueno, la pandemia ha demostrado claramente cómo la necesidad de la transformación digital se ha acelerado fuertemente. Como dice Satya Nadella, se hicieron más cosas en 2 meses que en 2 años que se habían planificado. Hay otros que dicen que en 5 meses se han hecho cosas que se habían planificado hacer en 10 años. Algunos chistes dicen que tiene más fuerza el COVID que los CIOs en la transformación digital. Así que finalmente eso nos ha generado un cambio de paradigma total en lo que nosotros estamos haciendo, obviamente. Pero si querés, te cuento un poco. Sí. Sí, antes de comenzar, siempre nosotros tenemos, primero, un poco para identificar y para la audiencia, identificar a una corporación como Intel, ¿no? Una organización internacional a nivel mundial que se destaca por la innovación. Yo siempre lo que digo, como para verlo en forma gráfica, si uno está delante de su pantalla, tiene nomás que bajar un poco la mirada y ver ese sellito que dice Intel, ¿no? Intel Inside. Con lo cual, aunque mucha gente no lo haya notado en su momento, está dentro de nuestras computadoras y en nuestra vida diaria. Con lo cual es un hecho sumamente importante porque lo que vimos también es cuál es el foco de Intel, ¿no? La innovación, y de hecho siguen la ley de uno de sus cofundadores, la ley de Moore, que tiene que ver justamente con esta duplicación de la capacidad cada 2 años, ¿no? Eso como marco de referencia, pero igualmente, Marcelo, antes de comenzar con las preguntas específicas del tema, Gustavo Pícola, que es coach ejecutivo, te va a preguntar un poco sobre el profesional y sobre tu carrera. Dale, perfecto. Bueno, Marcelo, esto es lo que hacemos antes de entrar a lo técnico, es tratar de conocer al profesional. Y la idea es, el Marcelo que soy se debe a qué hecho, a qué aprendizaje, a qué momento de su vida. ¿A qué se debe el Marcelo de hoy? El Marcelo de hoy, bueno, el Marcelo de Intel tiene ya 14 años de Intel y tuvo 14 años de telecomunicaciones antes, donde tuve la oportunidad de trabajar en Paraguay en el 2005 en telecomunicaciones, en Personal Paraguay, en ese momento. A la vuelta de esa experiencia, mi primera experiencia internacional, es que me cambié a Intel, ahí hice carrera y terminé pasando por México y ahora Estados Unidos. Así que ha sido todo un periplo que comenzó con telecomunicaciones, por 14 años trabajando en todo tipo de cosas en telecomunicaciones y finalmente cambiando a Intel, empezando en marketing en esa época y después ahora en todo lo que es ventas y marketing para todo el territorio de América, que va desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Bueno.
Así que ese es yo diría que el momento clave de mi carrera fue cuando decidí hacer una experiencia internacional y mi primer país fue Paraguay. Así que muy contento de haber pasado por Asunción y realmente haber podido tener esa oportunidad. Qué bueno, Marcelo. No, digo, me surgirían unas cuantas preguntas más, pero la realidad es que nos iríamos del programa, porque me interesaría, pero Muy, una carrera... primero, muy querido el país, o sea, realmente fue muy buena la experiencia. Tuve la oportunidad de conocer mucho de Paraguay. Tengo antepasados. Mi abuelo peleó en la guerra del Paraguay, así que tengo una relación con Paraguay muy, muy cercana. Así que realmente un país con gente muy linda, muy querida y realmente con lugares espectaculares. Y sobre todo lo que aprendimos en ese momento cuando estábamos instaurando el GSM en Paraguay, que estábamos haciendo innovación, fue también una época muy, muy interesante. Claro, ahí lo que vos mencionás un poco, yendo más específicamente a tu carrera, tiene que ver justamente con esa apertura, el hecho de haber salido un poco del país, de tu país, hacer una experiencia afuera, y en Paraguay también, que es un entorno, digamos, de gente muy amigable en cierta medida, y que te ha facilitado también para ir a otros lugares también, ¿no? Y tener esa perspectiva, esa amplitud, ¿no? De conocer distintas culturas, distintas gente. Tal cual. Fue eso, yo diría, la internacionalización es lo que hace, y sobre todo en empresas como esta, que son multinacionales, uno si tiene las ganas y la ambición de crecer, obviamente la salida es buscar nuevos horizontes y nuevos desafíos en distintos países de la región primero, y ahora con la suerte de estar acá manejando países tan diversos como Canadá o Argentina, Colombia, Chile, mismo Paraguay, ¿no? En el territorio. Bueno, Marcelo, ahora yendo un poco a el tema de hoy, vimos que el COVID tomó por sorpresa a todo el mundo, ¿no? Y queríamos saber un poco tu opinión y tu experiencia, en qué medida estaban las empresas preparadas para hacerle frente a la crisis y también si la tecnología puede ayudarnos a prevenir futuras crisis. Mirá, te puedo decir lo que pasó acá en Intel específicamente. En Intel existe un equipo especializado que ya de la pandemia, ¿no? Es un Pandemic Leadership Team, que se había instaurado por otras crisis de otras enfermedades así más complejas como puede ser el SARS o el ébola o lo que fuera alrededor del mundo. Es una empresa global que está en más de 150 países. Imagínate que este tipo de situaciones han aparecido en otros momentos. El H1N1 en su momento y demás. El Pandemic Leadership Team se puso a funcionar enseguida en enero, y Intel es bastante conservadora y tomó medidas de eliminar eventos face to face, o sea, cara a cara, no se dejó viajar más. Ya a partir de marzo, al principio de marzo, ya ningún empleado de Intel podía viajar. Nos mandaron a todos a trabajar desde la casa. Tenía una infraestructura de trabajo remoto que hizo crecer para poder tener 100.000 empleados trabajando desde la casa, lo cual se logró en tiempo récord. Ya teníamos una infraestructura, pero ya estábamos preparados, teníamos todos los empleados tienen laptop, y tienen conexión a la Virtual Private Network, y además estamos instaurando nuevas tecnologías, evitando tener que pasar todos por la red privada virtual. Y realmente el cuidado de los empleados fue digamos, la clave de este equipo de liderazgo, que lo primero que hace es evitar que los empleados se contagien, lo cual tuvo un efecto perfecto porque las fábricas siguen operando a más del 95% de capacidad, no han tenido problemas de logística, se cubrieron todos los aspectos. Que todas las empresas estuvieran en la misma situación, no. Yo puedo decir que muchas empresas tuvieron que salir a generar esto, sobre todo gobiernos que no estaban preparados para mandar a la gente a la casa a trabajar, y tuvieron que salir justamente a generar la infraestructura, a tener la parte de las redes privadas y virtuales, la seguridad, el tema de la ergonometría en las casas. Intel
está soportando a los empleados con ergonometría en las casas, porque si uno se va a quedar más de un año trabajando de la casa, tiene que tener una buena silla, tiene que tener buenos monitores, tiene que estar preparado, porque no es lo mismo trabajar en la mesa del living que estar, no 7x24, además de todo el tema mental que implica estar en la casa y trabajar, ya dejar de viajar y de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo creo que muchas de las empresas han tenido que digitalizar sus procesos, y cosas que se pensaban que no iban a poder hacerse remotamente, como el diseño de avanzada y demás, hoy se ha demostrado que se puede hacer gracias a la tecnología, la conexión a las redes, ¿no?, corporativas. Marcelo, y con respecto a raíz de la crisis que se generó, ¿qué oportunidades se perciben en este momento a partir de justamente esa crisis, o digamos una forma de prepararse hacia el futuro, ¿no? Mira, para nosotros, te cuento un poco que Intel, cuando nos presentaste que decías el Intel Inside está dentro de la computadora, en realidad Intel está adentro no solo de la computadora, sino de los data centers de todos los cloud service providers del mundo, y si querés, del 95% de las plataformas de cómputo, tanto de Internet de las Cosas como de data center, como de PCs. Entonces, en realidad toda la transformación digital corre esencialmente sobre plataformas Intel hoy, lo cual las oportunidades son infinitas. Las primeras con la pandemia son el trabajo desde la casa, el estudio de la casa, el entretenimiento de la casa, porque también eso es importante, eso también cambió, sobre todo la parte del gaming. Se ha convertido en una de los pasatiempos preferidos en estos momentos. Después está todo el tema del streaming, que también se generó. Pero después van a venir nuevas tendencias, que son sobre todo en sectores complicados como el de la salud, donde se aceleró la transformación digital, en sectores como manufactura, donde la diversificación de los lugares de manufactura, y además el tratar de hacer que sea más automatizada para no tener los problemas de la falta de personal. Todo eso más unido a la existencia de artificial intelligence, de inteligencia artificial, va a generar, digamos, un cambio que se va a acelerar. Y lo que vemos es que todo lo que iba a pasar, esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, ¿no?, donde la confluencia de datos, el mundo físico y el mundo biológico confluyen, se va a acelerar. Eso es lo que vemos, que no es que se va a inventar algo nuevo, se va a acelerar esa transformación digital y todas las industrias se van a ver impactadas. Ese es el tema. No importa que sea, desde agricultura hasta salud, desde gobiernos hasta escuelas, todo el mundo va a tener que adaptar sus procesos productivos y de servicios a nivel digital. Eso es lo que creemos realmente. Y Marcelo, en esa transformación, ¿no?, donde las empresas necesariamente deben ayornarse a esta nueva transformación, ¿no? Cuando uno habla de empresas, quizá piensa que las empresas, a lo mejor las multinacionales o las más grandes, son las que a lo mejor más rápido se ayornan, ¿no? Pero yendo un poquito más a la mediana, gran empresa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde Intel que estas empresas van a poder responder no solo a esto de ayornarse, sino también a mantener esta productividad y las operaciones con las personas trabajando desde la casa, ¿no? Sí, lo que, digamos, hay que desmistificar el hecho de que solo las grandes empresas pueden acceder a la tecnología. Hoy se ha democratizado mucho el tema del acceso a la tecnología, y hay desde todo punto de vista. Uno puede estar hablando de los proveedores de servicios de cloud, ¿no?, los más grandes del mundo, pero también hay servicios y proveedores locales que están mucho más adaptados a la realidad y a trabajar con empresas más medianas o pequeñas, con unos productos y servicios más adaptados a sus realidades. Además, que tiene la ventaja de que uno paga por lo que utiliza y no por lo que tiene que implementar, y la visión que tenemos es que el mundo va a ser siempre híbrido. Entonces hay aplicaciones que uno puede migrar a la nube pública, y hay otras aplicaciones que las voy a dejar en mi data center personal o en mi servidor local o lo demás,
y ese mundo híbrido va a continuar siendo así, y se va a acentuar cuanto más necesidades de visión crítica o de realmente de latencia o de conectividad que yo tenga con las aplicaciones que estoy manejando. Entonces, la realidad es que yo creo que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, en este contexto van a encontrar un método de acercarse al tipo de solución que necesitan. Y esa solución, como verán, puede ser desde virtualización hasta estar en el cloud y utilizar soluciones de oficina en el cloud público y tener soluciones de cloud privado para su conectividad o por sus procesos normales de negocio como ya venían teniendo. Así que no es un tema del tamaño de la empresa, sino de la visión que tienen, y justamente a veces empresas más pequeñas y son más rápidas para migrar porque los procesos los conocen mejor o los tienen mejor manejados que empresas muy grandes donde la cantidad de interlocutores y la complejidad es muy alta. Y muchos legacies, además, muchos productos y sistemas que son antiguos o que fueron desarrollados para la propia empresa que son difíciles de migrar. Algo que vos mencionaste, Marcelo, también, el tema del proceso de digitalización que se aceleró, como vos decías, en unos meses lo que hubiese tardado años, ¿no es cierto? Esto, digamos, un poco cambiará el modo COVID de vivir de forma definitiva, o habrá un mix, y a su vez, empresas que están invirtiendo mucho en tecnología ahora, ¿eso vos considerás que ese ritmo se mantendrá? ¿Cuál es tu visión con respecto a proyección a futuro? Te puedo dar un ejemplo real, ¿no? Es decir, cómo impactó. Hay distintos países que están pasando por distintas fases hoy por hoy. Si uno ve China, China fue la primera impactada, pero fue la primera que salió. El trabajo desde casa no cambió, o sea, se instauró una nueva modalidad. Hay hay empresas que están cambiando su manera de percibir la oficina tradicional y decir, necesito que toda la gente vaya a la oficina todos los días y todo el tiempo, o puedo vivir con un mix entre trabajo desde la casa y trabajo en la oficina. ¿Tengo que tener el mismo layout o el mismo diagrama de oficina que yo tenía antes o puedo cambiarlo? Las empresas están empezando a cambiar. La otra cosa es que uno no sabe por ahora cuánto va a durar esto, hasta que venga una vacuna, se pueda instaurar y que todo el mundo esté vacunado, por lo menos un 20% de la población, estamos hablando de miles de millones de personas. Eso, digamos, va a continuar siendo un tema el trabajar desde la casa, estudiar desde la casa. Y este bachata o, digamos, la danza de entro, cierro, abro, cierro, porque tengo que controlar los casos y demás. Entonces, lo que hemos visto es que, por ejemplo, la venta de PCs se ha disparado y sigue estando muy fuerte. Todo lo que fue el primer trimestre del año, el segundo, el tercero sigue estando muy, muy sólida, y todo el mundo piensa que esto va a seguir, porque la necesidad de trabajar, estudiar desde la casa, uno se da cuenta que no es solamente densidad, sino también capacidad de procesamiento y capacidad en las casas. Ustedes tienen chicos pequeños y demás, se dan cuenta de que una máquina sola en la casa no alcanza. Después cada uno tiene que tener su propia máquina, y después si es una máquina que no es muy buena, claramente el impacto se nota en la performance y en la productividad. Así que, y eso para trabajar y para estudiar, y además si uno quiere para entretenerse. Así que desde ese punto de vista muy realista del día a día de nosotros, es claro que para mí va a seguir y que va a tener un impacto directo. Y cuando vamos a las empresas, este mundo, lo que digo es, la transformación digital ya iba a pasar. O sea, sabemos que estábamos migrando empresas a los procesos digitales, que estábamos haciendo cada vez más digitalización, y había empresas y industria que estaban más atrasadas y otras que estaban más adelantadas. Yo creo que esta aceleración lo único que va a hacer es generar ese adelanto de la digitalización. ¿Y qué es lo que va a quedar? Nuevos servicios, nuevas maneras de hacer negocios. O sea, la realidad cuando uno habla de Internet de las cosas está en los datos. La realidad, el negocio está en los datos, no está en los aparatos que uno va a poner. Está en los datos que se generan, cómo uno los analiza y cómo los
realmente le genera valor con esos datos y genera nuevos negocios. Entonces, yo creo que una vez que se hace la transformación digital ya no hay vuelta atrás, claramente. Claro, y bueno, hablamos mucho del tema empresas, ahora el tema de invertir en tecnología. Por el lado de las personas, ¿cómo ayuda la vida de dos personas? Si bien nos podemos imaginar, pero vos que estás ahí, digamos, hablamos de inteligencia artificial, o sea, ¿cómo es el mundo que se viene con respecto a esas cuestiones que en cierta medida facilitan la vida diaria y ciertas cuestiones que a lo mejor todavía no nos podemos imaginar? Mira, ¿qué puede venir? O sea, ¿qué es lo que uno... Hoy estamos acostumbrados a interactuar con pantallas, ¿no? Tenemos un celular, una pantalla en la PC, la pantalla en la tele. Tenemos pantallas y estamos interactuando todo el tiempo con eso. Cada vez más vamos a tener pantallas interactivas, no solamente en nuestro hogar, sino en varios lugares. Y después va a estar el tema del behavior, ¿no? Donde el Internet of Behaviors, donde uno va a tener una respuesta en función de que con inteligencia artificial las cámaras van a detectarme a mí, pero en todos lados, y yo voy a poder tener un behavior en cómo compro, cómo trabajo, cómo me adapto, y se va a hacer mucho más personalizada la experiencia de lo que yo haga, desde ir a un mall hasta ir a un store. Va a haber cada vez más una interacción con las máquinas de una manera mucho más inteligente, donde las máquinas van a tener oídos, ojos, y hasta si querés con Artificial Intelligence tener una relación mucho más cercana con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ese tipo de servicios va a evolucionar. Obviamente tiene la otra parte, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde quiero que eso pase? Yo, como usuario, ¿hasta dónde quiero que sepan cómo me comporto? Pero ustedes ven que depende de las generaciones que han estado viviendo con esto, desde los millennials, cosa que yo no soy, como se podrán ver, millennial no soy, y las nuevas generaciones, la generación C o lo que sea, que viven con la tecnología. Todo el tema de la privacidad y demás no es un tema tan importante como lo es, por ejemplo, para nosotros. Y la realidad es que postean en las redes sociales y demás cosas que serían para nosotros totalmente privadas, y eso es parte de todos los días. O sea que a medida que las generaciones vayan evolucionando y creciendo con estas nuevas tecnologías, vamos a ver modos de uso y realidades totalmente diferentes. Y como todo, va a haber gente que va a ser early adopters, ¿no? O sea, los primeros que vayan a tomar la tecnología. Hay gente que nunca se va a adaptar a esto, pero como todo, hoy es así. Hay gente que todavía no le gusta el celular y no lo tiene. Y hay otros que no pueden vivir sin tener 2 o 3. O sea, esa es la realidad. Gustavo. Tal cual, esto me hiciste acordarme a mi hija, ¿no? Primero, acá no hay ningún millennials, tal vez hay 1000 años, pero no millennials. Tal cual. Yo soy millennial porque tengo como 1000 años, pero bueno. Así es, bueno, yo también, así que estamos en el mismo. Pero esto que vos decís, ¿no? Y me vino a mi mente a mi hija que tiene hoy 18 años y que vive con la tecnología, y para ella la tecnología es como parte de su vida, ¿no? Y adhiero absolutamente a lo que vos estás comentando, esto de que me parece que ellos tienen menos pluritos, por ponerle una palabra, que los que podemos tener nosotros al momento de subir, al momento de adoptar una tecnología, al momento de familiarizarnos con algo que a lo mejor si nos lleva mucho tiempo aprenderlo, decimos, bueno, me quedo con esto y lo dejo, salvo que sea importante para la carrera de uno, ¿no? Pero digamos, en el quehacer diario, si alguien me lo resuelve, bueno, que me lo resuelva. Y ellos no, investigan. Y a partir de eso, ¿no? ¿Cómo ves que la industria, justamente la tecnología, está yendo hacia todos esos lugares? Porque hay mucha investigación, ¿no? Sobre el tema. Pero básicamente Intel, ¿cómo está enfocado hacia ese nuevo mundo, hacia esa nueva inteligencia artificial? Donde yo a veces pienso que tal vez nosotros vayamos a tener más tiempo. Capaz que cada uno tiene un robot con su número de documento y va a trabajar por nosotros y hace todo por nosotros, y él hace todo por nosotros y nosotros nos quedamos en casa y a lo mejor tenemos más tiempo para pensar y reflexionar. Pero ¿cómo viene esto?
Bueno, desde el punto de vista de, como te digo, desde el punto de vista tecnológico, lo que vemos es una aceleración de los cambios que ya las generaciones se acortan cada vez más. O sea, la realidad, esas mega generaciones como fueron los baby boomers, que 30 años de gente viviendo en una misma generación, hoy es impensable. O sea, los cambios son tan radicales y tan acelerados que las cosas que uno va viviendo, y yo pensando que estuve en Paraguay viviendo en el 2005, o sea, en el 2005 estuve allá, en 15 años lo que cambió, que en esa época Paraguay era número 1 manejando el tema de SMS, o sea, Paraguay era el mercado número 1 de Latinoamérica manejando SMS. A hoy lo que es el tema de la multimedia y todo, en 15 años lo que pasó, o sea, es inimaginable. Y lo que puede pasar en 5 más. O sea, la realidad es, uno está viendo hoy, y Intel está trabajando en todos estos aspectos, ¿no? Trabaja, como le decía, no es una empresa solamente de procesadores de computadoras, de PCs, eso es la mitad de nuestro negocio. La otra mitad, o más de la otra mitad, es Internet de las cosas, en memoria, es procesamiento en los data centers, es inteligencia artificial, ¿sí? Es 5G, es todo lo que va adicionado al tema del procesamiento, transporte y la inteligencia alrededor de los datos. Entonces, finalmente Intel es una empresa data-centric, ¿no? Donde hace la base de todo lo que nosotros entendemos como la transformación digital. Entonces, desde una fábrica donde uno tiene un conveyor, un robot y demás, uno los virtualiza y lo empieza a manejar a nivel centralizado con Internet de las Cosas, de Internet of Things, hasta un tema de la parte donde uno empieza a hacerse una simbiosis con las máquinas, donde uno empieza a tener esta Internet of Behaviors, donde uno vaya enganchado y tenga una relación directa con cómo uno se comporta. Eso es lo que creo que va a venir, y estamos nosotros investigando y hacemos toda la infraestructura para que esto pueda ocurrir, ¿no? Desde los cloud service providers corren sobre Intel, las comunicaciones y las redes 5G corren esencialmente, todos los equipos se corren sobre Intel. Toda la migración a 5G va a estar corriendo sobre servidores virtualizados esencialmente. Después, la Internet de las Cosas, todo lo que es vision e inteligencia sobre el edge, también es una cosa que vemos que o sea, sobre el borde, o sea, equipos y cámaras que tienen inteligencia artificial en la cámara, es también un área de investigación y de desarrollo. No solamente lo que se hace en inteligencia artificial en los data centers, donde uno tiene el más básico, que es el machine learning, y está el deep learning, donde se usan redes neuronales. Entonces, estamos metidos en todo esto. Marcelo, estamos llegando al final del programa. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros, por haber participado, darnos este amplio panorama. Y solamente para puntualizar algún concepto que quieras remarcar y algún mensaje para Paraguay con respecto al tema que estamos tratando. No, bueno, justamente Paraguay no se queda atrás en esta transformación digital. Tienen el fondo que han generado de 130 millones de dólares, donde tienen gobierno digital, economía digital y la parte de educación. Es muy importante, o sea, que mismo Paraguay institucionalmente tenga una agenda digital y que esté empujando para ese lado, es realmente un trabajo que hay que seguir haciendo, y que está bien que se haga a nivel institucional, porque eso es lo que hace que los cambios se produzcan, sobre todo en Latinoamérica, donde los gobiernos generan los cambios, ¿no? Y generan mercado. Eso es muy bueno, yo creo, desde el punto de vista de que Paraguay haya tomado esa iniciativa, es muy bueno. Desde el punto de vista de que quiero que se queden en la cabeza, es cuando piensen en toda esta transformación digital, abajo de eso corre Intel. O sea, estamos en todos lados, y obviamente estamos trabajando con todos nuestros partners en todos lados, desde Paraguay hasta toda Latinoamérica o en Canadá, y nuestros partners son la clave para llevar esa tecnología a que mejore la vida de la gente.
Esa es la realidad. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro. Esperamos contar contigo en otra oportunidad más adelante para que nos des un panorama justamente que tiene que ver tan importante con innovación, tecnología, información. Así que te agradecemos muchísimo por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.